Utilizo micro, pero no solo aquí, también lo hago en mis clases, tanto en secundaria como en la universidad, porque creo que se gana pues en atención también y no tenemos que forzar la voz, y de hecho se han agotado todos los micros en Amazon. Ahora los profesores quieren comprar micro. Yo no lo tengo desde COVID, lo tengo desde el año pasado porque creo que es una mejora, así que si sois profesores os animo, parece una tontería, pero ganaréis en salud. Bueno, pues la charla la he titulado La gramática sí que importa, contenido y recursos TIC para la ESO. ¿Por qué sí que importa? Porque los que estáis en Twitter, no sé si lo habéis leído, pero suele haber, de vez en cuando, hay debates en Twitter de la gramática no importa, la gramática se tendría que dejar para el bachillerato, los alumnos de la ESO no tienen la madurez suficiente, ¿para qué la gramática?, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la gramática sí que importa y ya lo iremos viendo a lo largo de la charla. Un poco sobre mí, más que nada porque hay que contextualizar, vengo a explicar mi experiencia. Si estuviera en otro instituto sería diferente, si con otros alumnos, pues también hay que tener en cuenta las necesidades, el contexto, y cuando hagáis una programación tendréis que contextualizar esa programación y después, evidentemente, desarrollar las unidades didácticas. Hay cosas que no cambian, pero otras que sí. Entonces, un poquito tenéis aquí un breve currículum. En 2009 saqué las oposiciones, no había tenido experiencia en secundaria, pero sí que tenía claro que quería ser profesora. Entonces creo que es vocacional, pero como os comento, pues no había dado clases en secundaria, sí en la facultad, pero no ni en secundaria ni en bachillerato. Entonces cuando llegué el primer año, hombre, pues lo pasé un poco mal, porque me tocó dar primero y segundo de la ESO, son pequeñísimos, que casi necesitan más a una mami que a una profesora. Entonces eso me costó un poco. Ya llevo 10 años en el mismo instituto, que esto tampoco es muy normal. Normalmente la gente pues se apunta a las listas, tiene una experiencia, luego saca las oposiciones, ve otros institutos. Y yo tengo que decir que está muy bien también ver otros centros porque aprendes de la experiencia de los compañeros. Pero en mi caso, pues bueno, yo estoy muy bien por muchas razones, por los compañeros de departamento, por el claustro, por la dirección, que yo creo que son elementos que hay que tener en cuenta, por la cafetería, que bueno, en fin, muchas cosas. Entonces los alumnos van y vienen, encontraréis clases con las que estaréis muy a gusto, clases con las que menos, pero tenéis que valorar un poco, ¿no?, qué es lo que podéis hacer, y también valorar si estáis a gusto o no en un centro, porque hay movilidad, ¿vale? Desde 2009 también doy clases de lingüística en la universidad y, como os digo, compagino ser profesora asociada con jornada completa en el instituto. Y como he puesto aquí este año, pues soy tutora de cuarto de ESO, llevo las redes sociales del instituto y soy profesora de lengua castellana y literatura. Entonces, en la universidad pues hago muchas menos horas, pero también pues me lleva tiempo preparar las clases, bueno, esto es lo normal. En la universidad, además de lingüística, que es una asignatura de primer curso, también tengo la posibilidad, he tenido la oportunidad de poder dar clases en el máster de secundaria, una asignatura de 3 créditos, complementos de formación, pero bueno, yo creo que los alumnos lo agradecen porque les explico la experiencia, les oriento, ¿no? Y bueno, creo que sí que son bastante agradecidos. Y además de la asignatura, dirijo algún TFM y también valoro el practicum y evalúo también el practicum de los alumnos que van a los centros, de algunos alumnos que van a los centros. Y en redes, como bien ha comentado Ángel, pues desde hace un año, ahora en octubre, celebraremos el primer aniversario del canal Y Seguimos. Además, Grammatic Insta surgió porque hace 2 años era profesora de bachillerato. Ahora lo he dejado porque realmente es muy muy cansado. No es un alumnado que realmente pues a lo mejor esté tan centrado, sepa lo que quiere hacer, que es un muy buen centro, pero el bachillerato pues agota porque tienes una responsabilidad de que saquen buenas notas en la selectividad, etcétera, etcétera. Y desde el año pasado descanso y hago pues este año cuarto de ESO, como os vengo diciendo. Y en Y Seguimos, pues bueno, Twitter, que también está bien pues para leer según qué debates, la gramática importa, la gramática no importa.
hay que destrozar la ortografía, no hay que destrozarla, bueno, en fin, estas cuestiones que también son muy curiosas y que si uno tiene ganas, pues puede meterse en estas líneas. Bien, empezamos ya, este era mi contexto, para que también sepáis un poco sobre mí. Al final, la charla la he vinculado a los alumnos de secundaria. ¿Por qué secundaria y no bachillerato? Porque realmente en bachillerato ya está todo más canalizado a las pruebas de acceso a la universidad. Tenemos un listado de términos gramaticales, unos ejercicios de pares mínimos, de análisis inverso. Entonces, yo creo que con Ángel ya estáis viendo, ¿no?, este tipo de ejercicios y cómo enseñar gramática a alumnos de bachillerato. Entonces, creo que una de mis aportaciones puede ser, vale, ¿y la gramática cómo la trabajamos en la ESO? Si el destinatario es el alumno de secundaria, para ir bien, pero claro, esto también es utópico, y hay que intentar llegar, pero no siempre se consigue, ¿no? Pues es muy importante que el profesor continuamente se esté formando, con lecturas, congresos, webinarios. Ahora que casi todo es online, pues bueno, está muy bien porque no pierdes tanto tiempo desplazándote y aprendes de los mejores. Yo creo que de la tecnología de Internet hay que sacar lo bueno y se aprende de los mejores si se sabe buscar. Entonces, pues bueno, creo que estamos en un siglo que esto nos lo permite, así que siempre hay que estudiar, siempre hay que formarse para dar lo mejor de uno mismo en el aula. Además, y esto no hay que negarlo, tenemos un currículum, unas competencias básicas y eso es tan importante para programar, para la programación anual y también las unidades didácticas. Bueno, es la ley. La ley hay que cumplirla, lo que pasa que, bueno, luego en el aula se puede hacer de más o de menos, ¿de acuerdo? Pero hay que tenerlo en cuenta, hay que saber programar y eso supongo que os lo enseñarán, o eso espero, en el máster de formación del profesorado. Y si no, la experiencia ya os enseñará, porque al final en un año tampoco vais a aprender todo. Y creo que sí que hay un salto cualitativo. Cuando yo estudiaba hice el antiguo CAP, y realmente me acuerdo de dar 2 o 3 clases. Ahora en el máster de formación del profesorado vais a estar mucho más tiempo en un centro y eso está muy bien. Y sobre todo si es un centro, en mi caso, acogemos súper bien a los estudiantes de máster y han aprendido muchísimo, muchísimo. Otro pilar capital es el departamento. Hemos hablado del profesor, hemos hablado de la ley marco, pero también digamos que es importante que en el departamento podamos llegar a acuerdos, a propuestas y que, bueno, más o menos los profesores del departamento de castellano, y si se puede, porque en algunos centros han unido los departamentos de castellano-catalán, incluso de lenguas, de todas las lenguas, entonces digamos que llegar a una coordinación, llegar a unos acuerdos y llegar a una propuesta es muy importante. Es muy importante porque al final sí que es cierto que el profesor llega al aula y explica y tampoco te van a decir nada si lo haces bien o lo haces mal, pero tiene que haber una coordinación con tus compañeros, sobre todo porque el alumno pasa de curso y si tú a lo mejor te empeñas en hacer una metodología porque consideras que es buenísima y ninguno de tus compañeros te apoya, pues al final no sirve para nada, ¿no? O por ejemplo que el profesor de bachillerato se forme porque tenga que impartir bachillerato, pero que el profesor de la ESO no sepa qué es el listado de términos gramaticales, pues no funciona. Y el cuarto pilar es ya la utopía máxima y lo mejor de todo. Y es lo siguiente, que en la medida de lo posible hay que colaborar con el Departamento de Lenguas Extranjeras, también con el Seminario de Clásicas, aunque sean momentos puntuales, proyectos. No significa que cada día tengáis que hacer una reunión con todos los profesores de los departamentos de lenguas, pero si se puede, mucho mejor para, aunque sean momentos puntuales, proyectos que se quieran llevar a cabo de manera interdisciplinar. ¿Qué resumen? Creo que es importante que para trabajar la gramática en la ESO es muy importante la norma y también introducir la parte descriptivista, que no solo sea todo prescriptivista, ¿no?
¿Por qué la norma? Bueno, pues porque es importante y de hecho las competencias básicas inciden mucho en eso, en que los alumnos cuando acaben su etapa tienen que escribir correctamente. Bueno, luego ya la realidad no es esa, pero se intenta, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un examen en cuarto de ESO que seguramente vosotros también habréis hecho, ¿no? La prueba de competencias básicas, que son básicamente 2 o 3 textos, depende de la extensión, y una expresión escrita. Entonces, para, de alguna manera, sacar buena nota en esa expresión escrita, hay que dominar la gramática. Y por otro lado, yo creo que sí que se tiene que introducir la reflexión gramatical ya en la ESO y no esperar a que el alumno haga el bachillerato. También es verdad que la ESO, digamos que es una base, que no todos los alumnos van a cursar el bachillerato, pero a lo mejor con la reflexión podemos captar mucho más la atención del alumno. Y para eso, pues es importante esa serie de ejercicios, ¿no?, que habéis trabajado, como es de ejercicios de respuesta rápida, los pares mínimos, análisis inverso, etcétera. Porque la mayoría, no todos, pero o muchos, si queréis, va a estudiar bachillerato y luego ven un cambio demasiado brusco entre cómo se trabaja en la ESO y cómo se trabaja en el bachillerato. Y además, si queréis, pues de alguna manera unir norma con descripción, yo pues intento utilizar las nuevas tecnologías para que, bueno, porque de alguna manera nos facilita la vida, también a veces nos las complican, no voy a decir que no, pero nos facilitan que el alumno pues captar la atención o que trabaje de manera más cómoda y sobre todo ahora con el tema del COVID, que están separados, que no podemos, tenemos que minimizar el papel, no pueden dejarse los libros, no pueden dejarse el material, etcétera, etcétera. Entonces es bastante complicado si no se utiliza la tecnología para poder impartir las clases. En cuanto a las competencias básicas, os he puesto los criterios para que veáis un poco qué se tiene en cuenta de la gramática, ¿no?, de la gramática normativa. Pues la morfosintaxis es un punto, la corrección, en definitiva, la corrección gramatical es importante en la expresión escrita. Y aquí tenéis el baremo, pues oraciones bien construidas, error de construcción sintáctica o de concordancia pues está penalizado, dependerá, ¿no?, un poco del uso de las preposiciones, sobre todo interferencias con otras lenguas. Entonces, esta tabla es muy bonita, pero esta tabla hay que trabajarla en clase y realmente pues hablar de interferencias con otras lenguas, sobre todo con el catalán, en nuestro caso, pues sí, queda muy bien, pero los alumnos acaban cometiendo siempre las mismas faltas y te dicen, profe, es que me confundo con el catalán, ¿no? Entonces esta tabla está muy bien que desde a lo mejor primero, segundo, tercero de la ESO ya se vaya de alguna manera, que los alumnos la vayan viendo y sepan que la corrección de la redacción no es un visto o un bien o un notable, sino que hay una serie de criterios. Y yo creo que en este sentido están bien las pautas, porque ya no es la subjetividad del profesor, que muchas veces acertamos, si yo digo, es de notable, vale, bien, pero que hay que seguir unos criterios y sobre todo dividir los errores pues en léxicos, en ortográficos, en gramaticales, etc. Por lo tanto, para trabajar esa expresión escrita y por lo tanto, sobre todo, además de la ortografía, los errores gramaticales, lo que tienen que hacer los alumnos es escribir, porque si no escriben, pues realmente es que no hay corrección de errores, no hay reflexión sobre los errores. Entonces yo les pido pues que hacer, sobre todo a los alumnos de cuarto, pero no dejarlo todo para cuarto, no dejarlo todo para el bachillerato, ¿no?, como he dicho antes, sino que intentar desde los primeros cursos adaptar, buscar temas actuales que a ellos les puedan motivar para escribir y no, ¿qué has hecho este verano? Pues bueno, al final hasta me aburro yo de corregir estas redacciones, ¿no? Entonces buscar pues publicaciones, aquí he puesto unas cuantas, Yorokobu es una revista que quizá no para primero de la ESO, pero sí para cuarto, el cierre de Iker Jiménez lo he puesto alguna vez porque creo que trata temas interesantes, pues muy interesante, letras libres, pero quizá ya para cuarto, bachillerato, tiene algún artículo que está muy bien. El País, El Mundo, pues secciones de los diarios
que creo que les puede gustar y luego ellos escribir. Y también, ¿por qué no?, textos orales, visuales, para que ellos tomen algún tema y hagan la redacción. Pues aquí os he puesto sobre Netflix, alguna serie he puesto de Netflix cortita, porque si no al final se acaba pasando el trimestre, pero os he puesto algún capítulo muy seleccionado de Black Mirror, por ejemplo. Bueno, no sé, eso sí, previa censura, porque al final a ellos pues, les encantará ver de todo menos lo que tienen que ver. Y una vez tienen el texto escrito, la idea es que, bueno, hay varias opciones, que el profesor corrija, lo entregue y normalmente al final el alumno, pues ¿qué hace? Vale, sí, está aprobado y lo archiva, ¿no? O te lo devuelve. Entonces, la idea es que el profesor recopile los errores y incida sobre todo en los errores que estén relacionados con lo que se está trabajando en la materia desde el punto de vista gramatical. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay errores que tienen que ver con la oración subordinada, que a lo mejor un alumno de primero de la ESO no lo va a entender, pero a lo mejor sí que un alumno de la ESO entiende algún error de concordancia. Entonces, está bien tener un banco de errores que cometan los alumnos, pero dosificar según lo que se esté trabajando, para que vean ellos que realmente lo que están estudiando en gramática pues también tiene un reflejo en la escritura. Y el alumno, y aquí sí que lo utilizo desde este año, de hecho hay un video tutorial en Mi Seguimos, utilizar una aplicación que se llama Jamboard. Jamboard es una pizarra digital que podéis encontrar en Google Drive, igual que pues, Google Sites, documentos de Google, presentaciones de Google, etc. Y en esa pizarra, pues a lo mejor si son alumnos de primero de la ESO, como podéis añadir pantallas, se pueden añadir pantallas, el alumno puede clasificar las faltas de ortografía. Pero sobre todo en cuarto, que es el curso que estoy impartiendo, me voy a centrar sobre todo en los errores gramaticales. Si tienen problemas con la acentuación, evidentemente que les voy a ayudar, pero yo creo que al final repetir tantas veces los mismos contenidos nos aburre, al final ellos no lo aprenden y no me voy a centrar en esas faltas ortográficas que tienen que ver con las grafías, que tienen que ver con la acentuación, sino que me voy a centrar en las gramaticales. Entonces les estoy pidiendo que hagan un Jamboard, pero solo con errores gramaticales, ¿vale? Y que reflexionen sobre esos errores gramaticales. Entonces, bueno, ya no es corregir y que se quede en un cajón, sino que hay una reflexión por parte del alumno y hay un trabajo que no solo es del profesor, sino que también es del alumno, y yo creo que esto es importante. La terminología. Este es un tema que también, bueno, pues evidentemente hay que incidir en la ESO y especialmente en el bachillerato. Se harán directos de Grok seguramente y uno de ellos tratará el tema de la terminología. Entonces aquí os he puesto algunos conceptos que yo creo que sí que se pueden trabajar en secundaria y quizá dejar para el bachillerato pues los verbos inacusativos y negativos, la voz media, la oración compuesta a nivel avanzado, ¿no? Porque es verdad que en cuarto de eso pues quizá no tengan la madurez para entender según qué matices, pero ¿por qué no trabajar en educación secundaria el atributo locativo, que es la gramaticalidad, que es la ambigüedad, el sujeto tácito, que el otro día me dijeron táctico, digo, bueno, táctico no, tácito, pero bueno, ya si les empieza a sonar, ya en bachillerato lo dirán bien, ¿no? Las relaciones semánticas, los argumentos y adjuntos, ¿por qué no? E incluso los adjetivos relacionales. Así que yo creo que se puede avanzar la terminología y no dejársela solo al profesor o la profesora que imparte bachillerato, porque luego se encuentra que tiene, además de la gramática, muchas otras cuestiones. Lo ideal, pues evidentemente es vincular lo que tú quieras impartir con sus conocimientos previos. Esto es importante porque no siempre te tienen a ti todos los años, ¿no? Han tenido a un profesor previamente. Y luego usar un método inductivo en la medida que se pueda, con un ejemplo, para que ellos puedan llegar, ¿no?, a la regla, a la norma, al principio, y si se puede hacer comparativa con otras lenguas que ellos conozcan, sobre todo el catalán, especialmente en catalán, y de hecho eso está como normativa en el currículum, que tiene que haber una coordinación de ambos departamentos, y si se puede con el inglés, con el francés, con el alemán, aquí ya dependerá de la formación del profesor.
Otro tema bastante espinoso son los libros de texto, que también se dedicará un directo de Grok sobre los libros de texto. Bueno, a ver, al final, lo que os decía, es muy importante los acuerdos departamentales. ¿Por qué? Porque hay que decidir si se quiere el libro de texto o no. Si ese libro de texto es preferible en papel o digital. Nosotros estamos manteniendo el libro en papel porque la idea es que creamos los materiales, pero es verdad que crear materiales es, bueno, requiere mucho tiempo y también medios, porque bueno, sí que es verdad que se puede hacer un vídeo de cualquier manera, pero a mí no me gusta hacer las cosas de cualquier manera. Entonces, bueno, pues es tiempo, es dinero también, es dinero, porque al final tienes que invertir. Pues la última adquisición, un iPad Pro, bueno, pues son 1.300 euros un iPad Pro. Y si tienes que esperar a que la administración te dé mascarillas, incluso mascarillas, ya no estamos hablando de un iPad Pro, mascarillas, etc., es que al final no haces bien tu trabajo. Un micro, por ejemplo, un micro. A mí me va genial dar las clases con micro. Mis compañeros, pues quizá piensan, ostras, pues si al final la administración no me lo paga, pues lo acabaré comprando. Pero es que yo al final ya he desistido con este tema. Todo tiene pros y contras en cuanto a los libros de texto. Aquí os he puesto algunos. Sí que es verdad que es una guía para el profesor y elaborar materiales pues es muy costoso en tiempo, incluso también en dinero. Invertir en aplicaciones para no dar un simple PDF, por ejemplo, ¿no? Pero también, ¿qué pasa? Pues que las editoriales han llegado un poco tarde o están llegando un poco tarde y hay terminología que no está actualizada. Hay errores, y aquí ya lo veréis. Ejercicios que no fomentan la reflexión, también lo veréis, o se centran en un enfoque monolingüe y no hay una comparativa pues entre lenguas, y esto estaría muy bien. Y sobre todo, contenidos repetitivos año tras año, y eso es súper aburrido, pero además poco eficaz. Porque el alumno sabe que, primero, a lo mejor va a probar igual. Segundo, si no lo sabe, el profesor se lo va a volver a explicar. Y total, no podemos suspender por faltas de ortografía, por decir algo, o porque un alumno no acabe de hacer un texto cohesionado y coherente, al final acaba aprobando. Quizá no durante los trimestres, pero sí al final del curso. Y en cuarto, si aprueba las pruebas de competencias básicas, vaya, por regla general, acaban promocionando. Entonces, aquí os he puesto el libro que actualmente tengo, o sea, que no está sacado de internet. Definición de sujeto: es la persona, animal o cosa que protagoniza la acción verbal. Es decir, responde a quién o qué realiza esa acción. Cuando está expresado en la oración se denomina sujeto léxico y concuerda el número y persona con el núcleo del predicado. Solo con esta definición ya tendríamos bastante tarea, ¿no? Y un ejercicio también os he puesto. Localiza el predicado de las siguientes oraciones, indica de qué tipo es, ¿no? Son ejercicios de etiquetado que están bien. Al final, no digo que no tenga que haber este tipo de ejercicios, pero cuando únicamente hay este tipo de ejercicios, o básicamente hay este tipo de ejercicios, pues ese libro pues, no acaba de ser útil. Pero dar el salto a que el profesor se forme, cree sus materiales, etcétera, etcétera, pues es un poco difícil. ¿De acuerdo? Pero ya os digo, este es el libro. El problema es que a veces los libros, pues también hay que tener en cuenta por qué se escogen. Este libro está bien porque hay unas lecturas interesantes y sobre todo hay muchos ejercicios de competencias básicas. Pero la gramática es que, vamos, es que ni la miro, ni la leo, ni quiero que la lean. O sea, que yo, porque no puedo arrancar las páginas del libro como el Club de los Poetas Muertos, pero si no lo haría. Lo haría sobre todo las de gramática y otras cosas que también están bien. Entonces, ¿cómo el profesor, si da ese salto a decir, bueno, el libro es una guía, pero ¿cómo puedo elaborar los materiales? Bueno, pues una de las razones por las que de alguna manera se inició y continuó con el canal de Y Seguimos es porque de alguna manera redactas un guión, seleccionas la información que tú quieres que esos alumnos aprendan, no hay despistes, no hay, bueno, es verdad que no es tan espontáneo como el aula y está bien que sea espontáneo, pero creo que es un método que va muy bien, sobre todo para lo que se llama Flip Classroom, que también haremos un directo en Grok sobre Flip Classroom. Está muy bien porque hay alumnos que a lo mejor no pueden, no vienen un día a clase. Yo me acuerdo cuando estudiaba que yo no le decía al profesor, ¿qué habéis dado? ¿Qué tengo que hacer? Sino que me espabilaba, pero ahora esto no pasa. Entonces está bien que los alumnos tengan ese material. Entonces yo les digo,
mira el vídeo y seguimos, y después me preguntan las dudas. O también lo que hago es que ellos en casa pues vean el vídeo y luego en clase pues me pregunten las dudas, hagamos ejercicios, etc. Es una manera, es otra metodología más. No os tenéis que casar con ninguna metodología en concreto. Yo creo que la riqueza es utilizar varias metodologías, no solo una. Y lo bueno es que hay aplicaciones, en este caso os he puesto esta del puzzle, en la que seleccionáis el vídeo, que puede ser propio o puedes estar, lo podéis seleccionar de alguno que haya en YouTube. Y lo bueno de esta aplicación es que podéis insertar preguntas, ejercicios, a medida que los alumnos avanzan. ¿Por qué? Porque la capacidad de concentración no es muy alta en un alumno, en general. Entonces, aunque sea un vídeo de 5 minutos, está bien que haya una pausa, está bien que haya una pregunta para ver si lo ha entendido o incluso ir más allá y que aplique esa teoría. O sea, que a mí me gusta mucho esta aplicación por eso, porque además de ser Flip Classroom, también se puede hacer en clase, que ellos vean el vídeo, sí que tienen que tener un móvil y unos auriculares para no molestar al compañero al lado, pero vaya, que creo que puede ser una buena manera de presentar la teoría. Más cosas, también se puede hacer un mapa mental. Evidentemente, a lo mejor un profesor pues lo trabaja más, ¿no? Esto está hecho con Illustrator y a un alumno pues no le vas a decir que haga un mapa mental en Illustrator. Pero al final, aunque a mí me gusta mucho el diseño, pero tienes también que adaptarte a los medios del alumno. Entonces hay que buscar otras alternativas. Bien, aquí he puesto un ejemplo, ¿no? Para el complemento directo, pues quizá si hemos dicho que el libro de texto no nos convence, pues tampoco le vamos a decir al alumno que lea la nueva gramática, pero sí, pues a lo mejor la gramática básica, que puede estar filtrada por el profesor o incluso se pueden reunir en grupo y a ver qué entienden, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y luego que hagan un mapa mental, pero en lugar de hacerlo con Illustrator, que lo hagan con dibujos de Google, que también está en Drive, es una aplicación mucho más sencilla y ellos la pueden manejar mucho mejor. Entonces yo creo que el alumno también que se enfrente a la teoría, que evidentemente que el profesor está de guía y que luego llegue a hacer un producto final como es un mapa conceptual, pues me parece muy interesante y creo que puede funcionar bien, o incluso dando unas pautas. Mira, te tienes que centrar en estos puntos, o no, depende del nivel de los alumnos también. Así que, bueno, ya os digo, son prácticas y hay 20.000 más, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Que esto está bien como punto de partida, que trabajen la teoría, que puede estar filtrada por el profesor y que la lean, que hagan el mapa conceptual. Y una vez tienen fijada la teoría, la base, después nos encontramos que, bueno, pues la lengua no es tan cuadriculada y que hay que tratar otras cuestiones que a lo mejor pues no encajan tanto en esa teoría, ¿no?, que ellos han trabajado. Por ejemplo, el complemento directo, ¿qué pasa con la selección de verbos que son transitivos y no aparece el complemento directo? O también restricciones en la voz pasiva. Profe, que es que no puedo pasar a voz pasiva, entonces no es transitivo. Bueno, pues esto hay que trabajarlo en el aula, o la pronominalización. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo pronominalizar este complemento directo? ¿Qué ocurre? Que esto ya va a depender, este segundo nivel, que no suele aparecer en los libros de texto, ya va a depender del profesor y de la formación del profesor. Y de ahí que haya puesto estas 3 lecturas, incluso, pues bueno, como estamos hablando del complemento directo, la charla que hizo Pilar Pérez Orcón en Zaragoza Lingüística. Entonces, bueno, ya depende de lo que queráis, hasta dónde queráis llegar y también dependiendo del nivel, porque hay otras cuestiones del complemento directo pues que quizá yo no las trabajaría en secundaria, incluso en bachillerato, las dejaría más para la universidad. Pero tener ese segundo nivel de reflexión, de análisis, pues está muy bien, pero eso va a depender de vosotros, no va a depender del alumno, ¿de acuerdo? Y de ahí las lecturas que podáis hacer. Muy bien, pasamos a la práctica. ¿Qué tipo de ejercicios? Pues a mí me gusta este libro, aunque es bastante difícil para secundaria, pero se puede adaptar y de hecho hay preguntas que yo creo que se pueden plantear en secundaria de respuesta rápida. He puesto este libro, pero también las podéis
formular vosotros o incluso los propios alumnos. También pueden formular ellos las preguntas de respuesta rápida. Aquí os he puesto un ejemplo sacado de ejercicios de nivel elemental de Bosque, pero que evidentemente, ya os digo, esto es un ejemplo. ¿Con qué herramientas podemos presentar este material práctico al alumno? Bueno, pues sí que le podemos dar una hoja, pero ahora tenemos que minimizar el papel, como he dicho. Entonces hay aplicaciones en las que te va también a ayudar a la corrección. Yo tengo 150, bueno, no creo que no llega a 150 alumnos, pero que son muchísimos, más los de la universidad. Al final, claro, es que estaría todo el día corrigiendo. Entonces hay que pensar, sobre todo los profesores de lengua y de literatura, tenemos que pensar en minimizar las correcciones. Y a mí esto me preocupa mucho porque se te queda cara de tonto cuando estás todo un fin de semana corrigiendo, llegas a clase, das la hoja, lo miran, vale, muy bien, ya está. Entonces también hay que pensar un poco en lo personal. ¿Qué herramientas os aconsejo para este tipo de preguntas? Formularios de Google, además cuando contestan pueden contestar desde el móvil y también podéis observar los resultados inmediatamente y comentarlos en clase y ver también un poco si el grupo en qué falla, ¿no? El grupo, y evidentemente si después queremos analizar alumno por alumno, pues bueno, estos datos pasan a un Excel y allí, o una hoja de cálculo, perdón, porque estamos en Drive, en una hoja de cálculo, y allí sí que podemos analizar alumno por alumno, pero a lo mejor lo que nos interesa es ver el conjunto, ¿no?, de la clase. También Kahoot, que esto sí que lo conocéis. Lo que pasa que el Kahoot revoluciona mucho la clase. No sé si es por la música, no sé si es porque están tan emocionados con los puntos, pero a mí me revoluciona la clase. Y sí que este año he tenido la oportunidad de hacer un Kahoot virtual y es mucho más tranquilo todo, es más tranquilo. Pero en el aula me gusta, pero dosifico Kahoot. Y ahora digamos que no está tan de moda, pero creo que bien utilizado está muy bien. Y luego Plickers. ¿Alguien de aquí conoce la aplicación de Plickers? Es una aplicación que hay que imprimir un código QR. Entonces hay que repartir un código QR para cada alumno. Y cada lado de ese código QR es una letra de la respuesta, A, B, C o D. Entonces el alumno tiene que girar el código QR según la respuesta. Entonces, cuando levanta los códigos según la respuesta, pasas con la tablet por la clase y aparecen los resultados inmediatamente. Y está muy bien. Lo que pasa que este año no lo utilizo porque pierde los códigos QR, tengo que imprimir muchos códigos QR, porque cada alumno tiene que tener su código QR. No puedo pasar de un alumno a otro, de otra clase, ese código. Pero me gusta la aplicación porque no tiene música, parece que están como más tranquilos, ¿no? Y entonces van respondiendo. Lo que me gusta de Bosque, sobre todo, es porque son ejercicios de respuesta rápida, sí, pero también ayudan a la reflexión en el aula, ¿no? Quizá esto en un examen de dos de las opciones anteriores son correctas, todas las opciones, esto estresa un poco en un examen y quizá no lo pondría, pero en clase sí que creo que puede ir bien para que el alumno no lo haga como una quiniela, sino que tenga que reflexionar un poco más. Después también, lo que os he dicho, no está mal etiquetar. Y en algún momento, ¿no?, y de hecho lo comentábamos alguna vez poniendo el símil de Karate Kid, dar cera, pulir cera, pues hay que hacer eso. O sea, quiero decir, al final tendrán que aprender la teoría, pero el etiquetado, pues a lo mejor poner ejemplos que les guste y no tanto los ejemplos que aparecen en el libro. Pues no sé, yo he hecho algún Kahoot de sintagmas y como en el Kahoot puedes poner el tráiler, pues seleccioné películas que me gustaban y que creo que les puede gustar a ellos, juveniles, y entonces como esta, una serie catastróficas de fichas, bueno, en fin, no sé si la conocéis, pero pues está bien que sean, digamos, referentes que a ellos les pueda gustar, canciones o también títulos de las películas para trabajar la oración compuesta, en fin, son prácticas que la ESO a mí me han funcionado y que son poner etiquetas, pero luego ya vendrá la reflexión. Si al final no saben que es un complemento directo, hombre, pues tenemos que partir de algo, ¿vale? El análisis inverso ya sería otro estadio, ¿no?, otro pasito más. Y hay 3 veces que lo he puesto en práctica, en tercero y en cuarto. Una vez fue
con un concurso, pero que ahora no podemos hacer concurso porque están todos separados, y como veis aquí, pues yo les daba una hoja con lo que tenían que responder, y la verdad es que estaban muy motivados y les gustó mucho. Luego, para el confinamiento, quise también hacer un repaso de las funciones sintácticas mediante el análisis inverso, y lo que hice fue que a partir de una imagen sobre la pandemia, porque todas las actividades del confinamiento fueron relacionadas con el COVID, y yo no quería, pero es que me salían todas relacionadas con el COVID, pues el análisis inverso, a partir de una imagen, tenían que buscar, pues no sé, complemento directo, más... Tenían que inventar frases, oraciones, tenían que inventar oraciones en las que de alguna manera estuviera relacionada con la imagen, pero también, ¿no?, que en esa oración tuvieran, esa secuencia tuvieran los elementos que yo les proporcionaba. Y este año, como no puedo hacer concurso y afortunadamente todavía no estamos confinados, lo que sí que creo que para trabajar el análisis inverso, como no pueden trabajarlo en grupos físicos, no sé si conocéis Google Classroom. Google Classroom sería una especie de Moodle. Yo sé que en la universidad se utiliza Moodle, pero para que lo entendáis es una especie de Moodle. Entonces, en Google Classroom vosotros podéis compartir con el alumno un documento de Drive, y lo podéis compartir con los alumnos del grupo. Es decir, en una clase hay 20 personas, ¿no? Pues ese documento va a ir a las 3 primeras de la lista, el otro documento haces otra copia a las otras siguientes. Entonces, ese grupo está trabajando colaborativamente, pero no hace falta que se junten demasiado porque la normativa no nos lo permite. Entonces, es lo que digo, que las herramientas son muy útiles si las sabemos utilizar bien. Y yo creo que haré análisis inverso, pero de esta forma, ni con concurso ni online. Espero que no nos confinen, ¿vale? Además de escribir una secuencia con 4 nociones, que esto sería un ejercicio de las PAU, está muy bien los vídeos que uno puede hacer o que uno pueda encontrar, pero ya me diréis si habéis hecho el análisis, no sé si todavía lo han hecho, de los materiales que circulan por internet. ¿Lo habéis hecho? Vale. Pues ya veréis qué material circula. Entonces cuesta mucho encontrar material, y por eso pues me decidí al canal, porque al final no encontraba nada que me gustase. Evidentemente que hay vídeos que están bien, ¿eh? No digo que todos sean desastrosos, ni mucho menos, pero yo quería también aportar ese granito de arena. Entonces, lo bueno es que les pongo 4 nociones, y clicando o con un código QR, ellos pueden ir al vídeo por si, mira, pues no sé lo que es la posición o no sé el complemento predicativo objetivo, entonces pueden ir al vídeo y poder hacer la secuencia, porque evidentemente no podrán construir una secuencia si no tienen claras las funciones. Además, os recomiendo este libro de Ángela Di Tullio. Tiene unos ejercicios que me gustan y son variantes del análisis inverso. Por ejemplo, completa las oraciones con los complementos propuestos. No es necesario seguir el orden. Ángela Di Tullio pues propone este ejemplo, la de las manos. Entonces, los alumnos tienen que continuar la oración incluyendo un complemento indirecto y un complemento circunstancial de manera. O, por ejemplo, otro ejercicio, incluye la oración, aquí he puesto la que sea, ella propone Victoria llegará tarde, en una principal, tienen que incrustarla en una principal de acuerdo con las siguientes consignas. Y en este caso os he puesto el ejemplo, cómo subordinar sustantivo en función de complemento directo. Entonces, tienen que jugar con algo que ya se les da en el enunciado y continuar dependiendo de lo que les proponen. ¿Cuál de las siguientes combinaciones son imposibles de construir? Por ejemplo, una oración impersonal con complemento directo. ¿Es posible? ¿No es posible? Entonces ahí hay un debate, hay una reflexión, y está bien, ¿no? Porque es otro nivel superior al etiquetado. Entonces este libro pues tiene ejercicios muy interesantes que se pueden adaptar a la ESO, se pueden adaptar al bachillerato. Muy bien, la ambigüedad, pues por ejemplo, pues para captar la atención, la verdad es que en Twitter para lingüistas se recopila pues noticias, titulares, que a lo mejor les puede atraer, y puede ser, bueno, empezar la clase así y no, ¿qué es el complemento directo? ¿O qué es el sujeto? Pues quizá resulte más ameno, ¿no? Y aquí os he puesto un ejemplo, o también se puede trabajar la ambigüedad para cuando
cuando se estudia el sintagma, cuando se estudian las oraciones, dependiendo del nivel, pues podéis introducir un ejemplo u otro, o si queréis ejemplos reales, pues en Twitter para Lingüistas encontraréis. También la ambigüedad léxica les resulta quizá más fácil de ver que la estructural, y la estructural a lo mejor saben ver, ¿no?, esa doble lectura, pero no saben o les cuesta analizar sintácticamente por qué se da esa doble lectura. Y para consolidar la teoría, pues ejemplos de agramaticalidad. Hace poco pues repasamos la prueba de la concordancia, entonces empecé, ¿por qué no es agramatical? Me encantan los dulces, me apetece salir con los amigos e ir al cine, ¿no? Entonces, a partir de, aunque a lo mejor no te contesten, pero ya empiezan a ver, ostras, pues es agramatical, vamos a ver por qué, y cuando les explicas la teoría o ellos la deducen, porque también hay alumnos que la deducen, porque han estudiado previamente o porque lo saben, o porque tú se lo has explicado el curso anterior, atan cabos y ven la solución al problema. Y los pares mínimos les cuesta. En la ESO yo tengo que decir que les cuesta bastante, de clase diría que en bachillerato también. Entonces me funcionan mucho los que trabajan la agramaticalidad y luego la oración correcta, me funcionan más, pero se quedan a lo mejor en la descripción, les cuesta más la argumentación. Pero bueno, es que lo vean, que en bachillerato ya estén un poco acostumbrados, que se familiaricen, en definitiva. Y después hay propuestas, evidentemente, que si hay una colaboración entre los profesores del departamento, pues el año pasado, lo que pasa es que no lo pudimos hacer, y este año ya veremos, para San Jordi queríamos hacer una quincana de análisis inverso y pares mínimos utilizando los códigos QR y una aplicación de realidad aumentada que se llama Guadami, que de alguna manera, bueno, se hace una foto a un fondo de la clase y se escribe un mensaje. Normalmente estas aplicaciones, pues digamos que se utilizan para pues, el típico corazón te quiero, cosas así, ¿no? Pero también es verdad que tienen un uso educativo, Entonces nosotros queríamos poner en una clase pares mínimos y análisis inverso, entonces los alumnos tienen que ir con el móvil y encontrar ese enunciado de análisis inverso o el par mínimo y solucionarlo. Y entonces, bueno, pues esto no lo hemos podido hacer todavía y está pendiente. Otros ejercicios que yo creo que pueden funcionar y que va en la línea de lo que hemos dicho del plurilingüismo, de también el catalán y castellano son dos lenguas románicas y les cuesta muchísimo. Y parece que establecer las relaciones y las diferencias y similitudes parece que sean dos asignaturas totalmente diferentes. Entonces, sí, puede que les cueste a lo mejor la acentuación, que se haga un poco de lío, pero no establecer las similitudes y, como digo, y las diferencias gramaticales les cuesta mucho. Entonces tiene que ser el profesor el que lo haga. Hay que ponerse de acuerdo con el profesor o la profesora de catalán para dividirse el temario, pero muchas veces al final no lo acabamos dividiendo porque los alumnos no hacen esta transferencia de conocimiento. Entonces va bien hacer ejercicios, ¿no?, de traducción, por ejemplo, ¿no?, para trabajar el complemento directo o la subordinación. Y aquí os he puesto un enlace a la gramática esencial de la lengua catalana. Volvemos a decir lo mismo, esto dependerá también de la formación del profesor, de los recursos que tenga. Entonces me parece muy bien porque para poder hacer este tipo de ejercicios pues también hay que consultar, ¿no?, este tipo de materiales, porque a lo mejor no te acuerdas de los detalles o de las diferencias, y empezar una clase cuando tú previamente pues no has estudiado, no te has mirado estos conceptos, crea mucha inseguridad. Entonces creo que estos ejercicios funcionan bastante bien. ¿Con qué herramienta? Bueno, pues no sé si lo sabéis, pero en documentos de Google puedes traducir la página. Entonces esto está muy bien porque salen ejemplos como este. La iglesia al campanario de la cual es romànic rep moltes visitas cada año. La iglesia al campanario es románico, recibe muchas visitas cada año. Entonces, a partir del error se puede trabajar la reflexión gramatical. Se puede trabajar. Entonces,
es un recurso que tenéis en Google Docs que puede derivar en un debate, ¿no? Bueno, pues esta oración, ¿cómo la podemos construir bien? Y aquí tenemos que poner un cuyo. Y el cuyo, pues, pobrecito, ¿no? Lo utilizan poco. Así que puede dar muchísimo juego. También, por ejemplo, cuestiones gramaticales del tipo transitividad e intransitividad. Cesar, ¿no? Pues el entrenador cesará al final de la temporada, pero lo cesaron ayer, puede funcionar como intransitivo y transitivo. Pero en catalán solo puede funcionar como intransitivo. Almorzar, seguramente que habéis escuchado alguna vez. Sempre esmorzo fruita, pues esto es incorrecto. Esto es incorrecto. Y es un verbo que se utiliza diariamente, ¿no? Casi diariamente. Telefonar, aunque sí que es verdad que en este sentido el uso transitivo pues está muy extendido, pero sí que se puede ver la diferencia. Entonces aquí os he puesto un libro que trata de estas cuestiones, hay mucha más bibliografía, y también la página de Fundeu, porque ellos la pueden consultar, y también hay entradas que son muy interesantes, no solo desde el punto de vista ortográfico, hay alguna que se centra en la gramática, aunque no sea alta gramática, pero lo explica bien y de una forma accesible para los alumnos. ¿Qué pasa con los alumnos que llegan, pobrecitos, que no los puedes atender porque tienes a 25 en clase? Y ese alumno que sí, que está muchas horas en el aula de acogida y viene a tu clase, ¿y ahora qué? No puede seguir el ritmo, ¿no? de la clase. Hay que atender también este tipo de necesidades. Entonces aquí os he puesto una aplicación que se llama Gramática Española, que es de difusión, que no está mal, sobre todo para los alumnos que puedan ir siguiendo de forma autónoma, hay ejercicios y están muy bien. Y yo la compré, la tenía en mi tablet, lo que pasa que ahora yo no le puedo dejar al alumno la tablet, por el tema del COVID. Este año, afortunadamente, bueno, en este sentido, porque si no, pues tendría que buscar otras maneras, no tengo a ningún alumno en estas circunstancias, pero sí que me ha funcionado muy bien otros años. Y yo creo que es una aplicación que os puede gustar y os puede resultar útil en este sentido para atender a los alumnos que han llegado recientemente y que no dominan el español. Aquí tenéis un vídeo, como ya, si queréis ya compartiré la presentación, pues lo podréis mirar con calma. Después difusión también, bueno, es una editorial muy solvente que de alguna manera, bueno, que está centrada en español como lengua extranjera y tiene materiales que están muy bien. Entonces, bueno, os he puesto estas dos referencias porque también nos podemos encontrar en clase con alumnos que no puedan seguir los ejercicios de gramática que acabamos de exponer. Al final, el lema de Y Seguimos, de Punto y Seguimos, es pasión y rigor. Pasión viene motivada por la vocación. Si no tenéis vocación, yo casi os diría que no os dedicarais a la educación, y menos en secundaria, en bachillerato, porque hay días de todo. Hay días que sales, ¡guau!, encantada, y otros días que dices, madre mía, más vale que me acueste. Y luego el rigor. Y el rigor va a venir de la formación. A mí me queda mucho por aprender y quedan muchos retos por hacer y muchos temas que plantear. En fin, que como he dicho es una formación permanente. Pero yo creo que hay que combinar la pasión con el rigor. Le podéis poner más adjetivos. No todos son tan positivos, también hay que tener paciencia. Pero digo, mira, aquí no voy a poner paciencia, que queda mal, pero os lo digo yo. También hay que tener paciencia. Pero en todo caso, creo que para mí son los dos pilares, la pasión, el entusiasmo y también el rigor. Intento ser rigurosa, que a veces puedo hacerlo mal, por supuesto, me puedo equivocar, pero si se tiene un afán de mejorar, yo creo que eso el alumno también lo percibe. Y a la larga, aunque en ese momento no te dé las gracias, pero yo me he encontrado a muchos exalumnos por la calle y me dicen, ostras, profe, pues tus clases me gustaban. Digo, ¿y no me lo podrías haber dicho el año que te tuve? No, te lo dicen a cabo de 10 años, pero da igual. Yo creo que la profesión de profesor es gratificante a largo plazo. A corto plazo, bueno, hay días de todo, pero a largo plazo yo creo que si se hace bien, si uno se lo toma en serio, realmente creo que los alumnos lo agradecen. Entonces, si se tienen en cuenta estos dos pilares, que para mí son muy importantes día a día y que
somos humanos, nos podemos equivocar y que hay días de todo, como he dicho, al final que los alumnos se queden con esto: cuando se estudia gramática se accede a otra dimensión de la belleza de la lengua, es observar las entrañas de la lengua, ver cómo está hecha por dentro, verla desnuda, por así decirlo. Si se quedan con eso, aunque sea una mínima parte, y no todos los alumnos vayan al bachillerato, a lo mejor, ya os digo, en educación secundaria también hay grupos, dependiendo del centro, que como van a ir a ciclos formativos, a lo mejor en niveles más bajitos, les cuesta, pero yo creo que se puede trabajar la gramática de muchas formas, a veces no como nos gustaría, pero lo importante es que sepan que la gramática sí que importa, que se puede trabajar de otra manera y que eso va calando y luego en bachillerato nos encuentran con ese lista de términos gramaticales, con ejercicios de análisis inverso. Yo creo que dan mucho juego, que a veces no hay que tener miedo de plantearlos porque podamos estar inseguros los profesores, que esto puede pasar, pero hay que tener un poco de confianza, hay que seguirse formando y, bueno, pues si en ese momento no le sabes responder al alumno, pues ya le respondes al día siguiente, tampoco pasa nada, hay que ser honesto también. Así que, bueno, no sé cómo vamos, porque yo me... En principio tienes todavía 25 minutos, vale, hasta la 1, vale. O sea que puedes... ¿No me habéis interrumpido? ¿También he explicado? ¿No tenéis ninguna duda? ¿No queréis preguntar? ¿Qué os ha parecido en este sentido el uso de la tecnología con un poco otra visión de la gramática? No sé si os habéis planteado algunas de las cuestiones que he tratado, pero sí que me gustaría que participarais un poco, porque no tiene sentido que yo venga a hablar de mi libro y realmente vosotros no os cuestionéis nada. Ya sé que estáis en el grado, que todavía, bueno, pues tenéis un tiempo para decidiros, pero no mucho, ¿no? Porque estáis en tercero o en cuarto. En cuarto, bueno, pues ya, yo creo que... ¿Quiénes de aquí os queréis dedicar a la docencia? Levantad la mano. Ah, bueno, bastante gente. Muy bien. Y algunas de estas cuestiones que seguro que las habéis trabajado con Ángel, segurísimo, pero ¿cuál os ha gustado más? O de alguna manera, pues mira, no había pensado que se podía trabajar así. ¿Conocíais las aplicaciones que os he enseñado? Contadme, aunque sean 5 minutos y luego ya continúo. Va, ¿no os de vergüenza? Dime. A ver, conocí algunas, no conocía todas, pero yo me quiero centrar más en español lengua extranjera. Muy bien. Entonces, la editorial difusión y esas sí que las conocía más. Pero claro, porque están sí, en el mercado exacto, más orientadas. Pero las otras las conocía menos. Bueno, yo creo que ahora con lo del COVID, que espero que sea pasajero, pero no sé hasta cuándo vamos a estar en esta situación, puede que nos confinen y entonces dominar según qué herramientas está muy bien. Por ejemplo, otra aplicación que yo creo que es muy útil para presentar los materiales, hay una aplicación que se llama Explain Everything. Entonces, en PC o también en la tablet es una pizarra, igual que Jamboard, pero digamos que tiene otras posibilidades. Ir explicando un análisis es mucho mejor, como he visto otros profesores, ¿no?, que a lo mejor están en casa y se han comprado una pizarra, pero el audio pues casi ni se escucha o casi ni se ve. Yo creo que esto es un privilegio que tenemos y que os tenéis que formar mínimamente si queréis ser profesores, porque al final, bueno, no os va a servir pues tener la hoja, ¿no? Está bien y de hecho pues tampoco hay que hacer virguerías. Si ya visteis en el concurso, pues será una hoja y no pasa nada. Tampoco es que tengamos que utilizar siempre la tecnología, pero es importante. Y luego el planteamiento de ejercicios, pues quizá en secundaria hay temas que cuestan más de plantear, cuestan más los pares mínimos que el análisis inverso. Hay según qué análisis que es muy difícil llegar hasta el final porque no lo acaban de entender. Por eso es tan importante la formación, como he dicho, porque si más o menos el profesor lo tiene claro, puede vehicular. Imaginad, si vosotros pedís un análisis, una secuencia de análisis inverso
y a ellos van a proponer muchísimos ejemplos. Entonces, claro, el profesor tiene que ser rápido para decir, ah, pues sí, el cúmulo de predicativos, o es un cuantificador, lo que sea. Si no se tiene esto por la mano, no le vamos a poder corregir al alumno. Entonces, yo creo que muchas veces el miedo parte de ahí, ¿no? No trabajarlo en secundaria, ya lo verán en bachillerato, porque a lo mejor no puedo corregir al alumno. Como os digo, nos podemos equivocar, pero sí que hay que hacer el esfuerzo de que trabaje la gramática de otra forma, de que la trabajen de otra forma. Entonces, es importante también ver hasta dónde pueden llegar, si lo han entendido o no. La prueba de la concordancia, que es algo que he trabajado hace poco, les cuesta muchísimo, muchísimo. Yo creo que el vídeo está muy bien explicado, muy claro, y cuando ven el vídeo dicen, ah, pues mira, sí, lo entiendo. Y luego, pues el análisis que hacen, pero tú lo has aplicado, la prueba de concordancia. No sé, me apetece un café. ¿Has aplicado lo que te estoy explicando en el vídeo? Sí, profe, pero no, es me. Digo, pues no es me. Es que un día voy a hacer un TikTok, de verdad, que estamos hablando, lo que pasa es que todavía no me atrevo, de la prueba de la concordancia. A ver si después, hablando, salimos de dudas, y me animo, porque de verdad que al final lo de TikTok, bueno, esto ya es una opinión personal, no es que vaya a enseñar demasiado al alumno, y es difícil condensar en un vídeo de TikTok lo que tú puedes explicar en una clase de gramática, pero sí que les puede hacer gracia, y al final si entienden algo es como Gramatiquinsta, hacía vídeos de 1 minuto explicando un concepto gramatical del listado. Yo creo que sí que sirvió, porque al final es un medio, TikTok es un medio, Instagram es un medio, más que nada por eso, porque yo creo que donde esté una clase, una explicación, que los alumnos puedan ver en análisis, pues eso TikTok no lo va a solventar, vaya, creo yo, no va a solventar. Dime. Es que todas estas herramientas están súper bien, pero hay que tener en cuenta que no todos los alumnos tienen medios económicos para tener internet o tener este tipo de materiales a mano, entonces... Bueno, lo que pasa es que también hay que educar en ese sentido. ¿Por qué lo digo? Porque evidentemente que hay familias, que hay algunas que sí, que no pueden comprarlo. Pero también hay ayudas, y también es verdad que en los centros, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que ya no es el alumno, nos dan material, o sea, nos dan dinero para comprar material, pero no nos dan dinero para comprar aplicaciones. Quiero decir, al final no pesa gastarse 10 euros en un cuaderno o en un boli, y sí que nos cuesta gastarnos 10 euros en una aplicación que vamos a utilizar. O sea, también creo que hay un cambio de mentalidad, también creo que hay que hacer pedagogía con los padres y ver que esto es importante y que esto se va a quedar aquí, y que es una revolución como lo fue la imprenta, por ejemplo. Entonces, sí, es cierto que hay alumnos que no se lo pueden permitir, pero es una minoría. Todos tienen móvil, o casi todos tienen móvil, y con el móvil se puede trabajar muchísimo en clase. Tampoco, hombre, a mí ya me encantaría que vinieran con tablets y con portátiles, pero tampoco puedo pedir más, estoy en un instituto público y entiendo la dificultad, y más ahora, que puedan tener las familias. Pero muchas veces es de actitud, de priorizar la educación y de ver que aquí hay un cambio y que no solo lo tenemos que dar los profesores. En la facultad, el otro día, hago las clases virtuales y los alumnos no conectan la webcam. Digo, hombre, conectar la webcam porque es que es muy frío. Ya he desistido, pero da igual. Y algunos me decían, pues es que no me funciona la webcam, no me funciona el micro. Y entonces yo les dije, a ver, yo no sé vuestra situación personal, pero si vosotros sois estudiantes, tenéis que invertir mínimamente. Y no hace falta que os compréis lo último de lo último de Apple, o lo último de lo último en PC. No. Wallapop, yo qué sé, 20.000 historias, outlets. Entonces yo creo que es económico sí, pero mentalidad también. No sé si estás de acuerdo, si te he convencido, a lo mejor no te he convencido, pero yo creo que hay que hacer un poco de pedagogía con las direcciones de los centros. Para este año hemos comenzado con G Suite. G Suite es un paquete de aplicaciones de Google Classroom, YouTube, etcétera, etcétera, que los alumnos tengan un correo corporativo y que no tengan que utilizar el suyo propio. A mí me parece
que hay que dar ese salto. Pues ha costado un poco y al final pues creo que hemos dado un paso muy acertado. Pero insisto, a lo mejor yo necesito alguna herramienta y me la tengo que costear yo, y sin embargo, pues a lo mejor el centro me da bolis, rotuladores, no sé qué, pues a lo mejor yo no quiero bolis y rotuladores y ese dinero lo quiero invertir en otra aplicación que a mí me va a ayudar más para las clases. Bueno, no sé qué opinas, pero hay situaciones muy, bueno, que realmente sí que es verdad que el alumno no puede, pero en otras que no estoy tanto de acuerdo y yo creo que un móvil sí que pueden tener. Hay otros alumnos que me dicen, ¿por qué un ordenador? Hombre, digo, ¿tú vas a querer seguir estudiando? Pues un ordenador, si lo puedes comprar de segunda mano, pues cómpralo de segunda mano. Para hacer estos ejercicios de gramática, pues evidentemente si llega a una clase y no tienen móvil, pues a lo mejor ya no les voy a decir que hagan un Jamboard, pero a la que tengan un móvil, pues sí, aprovecho, venga, Jamboard, y aprende, y escribe un correo electrónico, etcétera, etcétera. O sea que creo que es importante porque luego las empresas les van a pedir ciertas competencias digitales y la escuela tiene que favorecer eso. Si la escuela al final decimos no, porque hay problemas y nos cerramos, luego llegarán al mundo laboral y no es así. Van a tener que aprenderlo. A escribir un correo electrónico, por ejemplo. ¿Sí? Por decir algo. ¿Qué más? Dime. A mí me gustaría saber más sobre las actividades transversales con los otros departamentos, como lo que más Playground o algo con catalán, el hecho de que siempre pasa de que se repiten los contenidos. Exacto. Y pues se confunden. Yo creo que esto lo tienen que fomentar las direcciones de los centros para que, por ejemplo, la hora, es algo muy mundano, pero es así, que la hora de coordinación sea conjunta, porque es verdad que no hay tiempo. Yo tengo el horario tan condensado este año que no veo ni a mis compañeros. Es que no los veo, no tengo tiempo. Ves a buscar a los niños a la fila, sube, cambia de clase, es que horrible, no los veo. Entonces, favorecer eso está muy bien. Luego, tampoco tenemos que poner todo el peso en las direcciones de los centros, porque también tenemos medios tecnológicos para poder ponernos de acuerdo. El problema es que al final cada uno vive en su territorio y es muy difícil el coordinarse. Se hace mucho en bachillerato, porque el bachillerato son 2 horas y hay mucho contenido, entonces si no hay una buena coordinación no se llega a la meta y los alumnos no van preparados a la selectividad, pero en educación secundaria obligatoria todo es más relajado y al final depende de la voluntad de cada profesor. En mi caso sí que he colaborado con los departamentos de catalán, con el departamento de catalán, pero más que colaborar, coordinarme, tanto en bachillerato como en secundaria, aunque más en bachillerato que en secundaria, y me encantaría, pero todavía no lo he conseguido, tengo que ser sincera, colaborar haciendo un proyecto de gramática, estoy hablando, porque luego colaborar para San Jordi o para otras actividades de centro sí que lo he hecho, porque me he dedicado a las actividades de centro muchos años, entonces me gusta trabajar en equipo, pero me gustaría hacer y esto no lo he hecho, lo tengo que decir, algún proyecto de gramática con inglés, por ejemplo. El otro día salió salió el ejemplo, ¿no?, de que en inglés pues el sujeto era obligatorio, en castellano no, en cuarto, perdón, y bueno, pues si se puede trabajar el orden, ¿no?, el orden de los constituyentes, pues que ya vayan escuchando este tipo de explicaciones. O sea, que me encantaría, pero yo todavía no lo he conseguido, porque depende muchas veces de la voluntad de los profesores, y eso que tengo compañeros majísimos, pero también depende del tiempo, depende también de idear los proyectos, porque al final no es algo que tengamos por escrito, sino que los tenemos que crear, y eso no es fácil. Sobre todo no es fácil con catalán, aunque lo vería más factible por el tema de las traducciones, pues me gustaría hacer un proyecto de este tipo, pero con inglés es más complicado. Así que en este sentido me encantaría, pero todavía no lo he puesto en práctica. ¿Vale? Más cosas. ¿Qué opináis de los libros de texto? ¿Vosotros seríais profesores con libro de texto o os despegaríais del libro de texto y os animaríais a crear vuestros propios materiales? ¿O sois de la opinión que no os pagan para crear materiales y que para eso están las editoriales? ¿Qué pensáis? Yo creo que haría. ¿Eh? Yo creo que haría. Muy bien. Me fío más. No sé por qué. Que podemos equivocarnos, vuelvo a decir lo mismo, pero
Muy bien, y sobre todo en gramática, con toda la bibliografía que hay, sobre todo el glosario de términos gramaticales, que ayuda muchísimo a la unificación de la terminología, además de artículos especializados y webinarios y cursos, etcétera, y los artículos de la revista Grok. Es decir, hay mucha bibliografía como para que el profesor al final se encuentre con la definición que os he puesto del libro de texto. Entonces, eso es lo que yo os animo a que, en la medida de lo posible, os despeguéis del libro de texto. Esto no significa que tengáis que abandonar los libros de texto. De hecho, hace unas semanas me encontré a una compañera que está en otro instituto y es un instituto, bueno, un poco conflictivo. Entonces la dirección del centro ha determinado que todos los profesores tienen que crear sus materiales y que el alumno, en lugar de comprar libros, compra una tablet. Pues era final de verano, septiembre, y me dijo que solo llevaba 2 temas elaborados. Claro, es que es mucho tiempo, es muchísimo tiempo extra que tenemos que dedicar. Y después la formación, sobre todo en gramática, es muy importante. Es muy importante porque si no, ¿cómo vas a crear los materiales? Si no te formas en lecturas, en cursos, etcétera, etcétera. Así que yo os animo, pero también os digo que no es sencillo y que... Pero está bien que vayáis con esa mentalidad, yo creo. ¿Sí? Más. Dime. Por intentar, de alguna manera, los profesores quejarnos del problema que hay con los libros de texto, porque realmente muchos no están para nada actualizados. Sí. Bueno, lo que te decía, que esta compañera me comentaba que habían llegado correos electrónicos al centro de las editoriales que les advertía que mucho ojo con copiar material de editoriales, claro. Es que crear materiales y que todos sean de elaboración propia y no copiar, etcétera, etcétera, es mucho tiempo, también es formación. Entonces, están ahí ojo a visor que no plagien, Pero sí, es una opción, claro, crear los materiales, es una opción. Pero no todos los profesores del departamento a lo mejor están de acuerdo. Y para que haya un acuerdo de este tipo, todos tienen que ir en la misma línea. Pero a lo que me refería es más a quejarse a que haya una especie de unanimidad o reforma con los libros de texto, porque al fin y al cabo son un medio que realmente pueden ayudar. Pero no deja de ser una empresa privada con unos intereses y luego pues captan a gente que quiera colaborar, les pagarán evidentemente, pero es una empresa privada. Entonces, bueno, pues no tienen los mismos intereses que a lo mejor un profesor. Vaya, es mi opinión, pero no es fácil. Y dentro del profesorado tampoco hay unanimidad de opiniones, ni todo el mundo pensamos igual, que eso es una ventaja, pero en este sentido, claro, yo lo tengo muy claro, pero a lo mejor otros profesores no lo tienen tan claro. Sí, se puede actuar en este sentido, pero no siempre se va a llegar al fin que uno quiere. Y en cuanto a los ejercicios que he propuesto, ¿vosotros pensáis que son viables en educación secundaria o pensáis más que se tendrían que dejar para el bachillerato porque tienen una madurez que a lo mejor pues les permite entender más fácilmente este tipo de ejercicios? ¿Qué pensáis? Dime. Yo creo que sí son viables. Y bueno, lo pienso porque yo me acuerdo de mi propia experiencia y Muy yo bien. recuerdo como las clases de la ESO me aburrían. Me aburrían, pero no porque yo sea súper dotado ni nada. No, porque es que se repiten mucho los contenidos. Eran muy repetitivos y muy simples. Identifica esto y ya está. Ya. No dábamos ese paso más allá, ese segundo nivel. Del que Claro, este pensábamos. paso también es verdad que gracias a Bosque, gracias a Grok, gracias a todos los profesores universitarios que han conseguido un poco revitalizar esta asignatura. Muchos profesores se quejan, es verdad, porque es un esfuerzo añadido, pero yo creo que se necesitaba un poco de cambio de paradigma, porque al final yo recuerdo en la universidad todavía hacer análisis arbóreo, continuar, claro, porque uno al final acaba enseñando lo que ha aprendido. Entonces desaprender es un poco difícil, desaprender es complicado y cuesta, pero yo lo agradezco mucho, aunque me tenga que actualizar, aunque no sé, todos los problemas que pueda derivar este listado de términos gramaticales, esta nueva perspectiva, pero yo le agradezco porque al final
es que es una manera de avanzar y que los alumnos no estén continuamente ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? A mí cada vez me lo preguntan menos. Evidentemente que alguno te lo puede preguntar, pero están estudiando otras asignaturas y no se están planteando ¿para qué sirve todo el día? Entonces yo creo que este tipo de ejercicios van bien también, bueno, pues para captar la atención, para que reflexionen, para que vean la gramática de otra forma. Que no digo que el análisis arbóreo no esté bien, pero que hay otras maneras también. Entonces el problema es cuando no quieres ver más allá y dices, bueno, esto es lo que he aprendido y esto es lo que voy a enseñar, y a mí dejarme de historias. Que esto también es la posición de muchos profesores, porque es que cuesta desaprender y cuesta dedicarle tiempo y cuesta cambiar de perspectiva. O sea, que entiendo que te aburrieras en la ESO, yo también me aburriría, ¿eh? Como está planteado hoy la ESO, yo me aburriría. Porque hay profesores de todo, como siempre ha habido en la historia de la educación. Pero creo que se repite mucho, que el nivel ha bajado considerablemente y no sé cómo lo vamos a cambiar, no lo sé. Pero luego en bachillerato además se quejan, los propios alumnos que viven de rentas en la ESO se quejan. Es que es muy difícil el bachillerato, no nos habéis preparado para el bachillerato. Pero si es que no puedes suspender a nadie. Es que no puedes suspender a nadie. O sea, tiene que ser ya un caso muy flagrante. Entonces, claro, al final no digo que la prueba sea lo más importante. Yo creo en otras maneras de evaluar. Pero claro, si no hay unos mínimos y el alumno no lo percibe como tal, pues acaba pasando de curso sin afianzar unas bases. Y eso yo creo que es el problema de la educación secundaria. Pero en gramática y en otras áreas. Así que yo me hubiera aburrido también. Más. Y si no, pues pasamos a la siguiente. Pero os quería escuchar, porque venir aquí desde Tarragona, ¿sabéis a qué hora me he tenido que levantar? A las 6:30. A las 6:30 para venir, que hacía muchos años pero me ha gustado, ¿eh? Hacía muchos años que no estaba por aquí en la Autónoma, y la verdad es que me ha gustado venir. También he desconectado, ¿no? Un poco, porque ahora estaría en clase. Y genial, pero por eso os quiero escuchar y por lo menos que merezca la pena, ¿no? el haber venido, y espero que la charla os haya parecido interesante. Esta última aplicación que os presento es un poco para ver los conocimientos previos del alumno en gramática y también para valorar, ¿no? Si les ha costado, si no les ha costado, si lo han entendido, si no. Se llama Mentimeter y al final, bueno, pues puedes seleccionar entre una nube de palabras, respuestas abiertas, resultados en formas de gráficos, formulario, y los resultados aparecen al momento. Está muy bien para el final de la clase, para el principio, incluso, bueno, os diría que en cualquier momento, pero también romper el ritmo para utilizarla tampoco os lo recomiendo. Pero sí para todas estas cuestiones que os digo. Así que lo que os propongo es que, esperad un momento, que saquéis el móvil y que defináis esta sesión con un adjetivo. Tenéis que entrar en menti.com y poner ese código, y aquí aparecerá una nube de palabras que resumirá la sesión de hoy. Espero que lo podáis hacer, y si no, pues no pasa nada. Los gajes del directo, no pasa nada. ¿Podéis entrar bien? ¿Sí? Y un adjetivo, ¿eh? No un sustantivo ni un verbo. ¿Hay que refrescar o se van cargando? ¿Van apareciendo las palabras? ¿Sí? Ah, mira. Sí. Van apareciendo. Por eso está bien esta aplicación, porque podéis saber los resultados al instante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya os digo, por lo menos que valga la pena el madrugón, ¿eh? Y aquí se irá formando, sois poquitos, pero se irá formando la nube de palabras, ¿sí? Tampoco me he querido centrar en la gramática en sí, porque tenéis a un gran profesor, y os lo digo de verdad, y a mí bueno, ojalá hubiese tenido una asignatura de este tipo cuando estudiaba la licenciatura. Así que tenéis mucha suerte y la tenéis que aprovechar, y evidentemente pues luego
Sí que yo os he explicado mi experiencia y cada uno pues la pondrá en práctica como pueda o como quiera. Simplemente son recursos, son ejercicios que habéis visto con Ángel, así que bueno, ¿habéis acabado todos? ¿Sí? Bueno, las 9 palabras ha salido una nube, bueno, como el día de hoy, ¿no? Si no cambia, pero bueno, muchas gracias por estos adjetivos. Cuando a veces he hecho esta práctica, pues los alumnos de secundaria, pues a lo mejor no han puesto un adjetivo, han puesto un sustantivo, han puesto un verbo, y esto también, pues al final, no, que es un adjetivo. Pues son pequeñas cosas que yo creo que también ayudan, sobre todo en los primeros cursos. Incluso alguna compañera, y esto yo sí que no lo he hecho, ha salido al patio con algún grupo, pero tiene que ser un grupo que no sean demasiados alumnos, y para que se aprendan las categorías gramaticales han jugado al juego del pañuelo. Ahora no podemos hacerlo tampoco. Y el juego del pañuelo consiste, bueno, pues cada uno es una categoría, y entonces el profesor dice una palabra. Entonces, esa palabra, pues tienen que salir los de la categoría a coger el pañuelo. Bueno, en fin, yo esto no lo he probado, pero hay muchas maneras, ¿no?, de motivar, sobre todo en los primeros cursos. Hombre, con cuarto de eso, salir al patio a jugar al pañuelo para repasar las categorías, pues no, pero a lo mejor con primero de eso, a ella le funcionó. Y... a ver, un momentito. Y bueno, pues nada más, muchísimas gracias y espero que me saludéis por redes sociales, que me preguntéis dudas si queréis, ya sabéis, por Twitter, por Instagram, por el canal, y si queréis el correo, pues también, lo que queráis, ¿de acuerdo? Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.